En este vídeo se va a resolver un ejercicio que se ha propuesto en el canal. Entonces, consistiría en programar en C y con llamadas al sistema lo que en el terminal escribiríamos como el comando ls con la opción "-l", símbolo de pipe, wc, símbolo mayor que, de redireccionamiento y el nombre de un archivo. Entonces, esto nos listaría información sobre los archivos en un directorio. El wc va a mostrar el número de líneas, palabras y bytes. Y bueno, redireccionaríamos el resultado de estos dos comandos a un archivo llamado así, file.txt. Lo que vamos a utilizar será fork, un padre que creará hijos, la función dup2, la función xclp y pipe. Y ahora veremos cómo. Bueno, en primer lugar vemos qué ocurre cuando ejecutamos esto en el terminal. Bien, ls-l nos va a listar la información sobre, bueno, carpetas y archivos que tenemos en la ruta actual donde estamos ejecutando el terminal. Bien, hago un clear. Ahora, la salida de ls-l, es decir, esa información que hemos visto, la enviamos por un pipe y será la entrada al comando wc de word count. Ok, entonces nos da esta información, que si no me equivoco, este es el número de líneas, esto el número de palabras y esto el número de bytes total. Bien, y bueno, file txt existe. Le doy a ls para que tengo un montón de cosas aquí. Aquí está, lo he creado antes. Y entonces, bueno, hacemos un clear. Cuando hago ls-l, símbolo de pipe, wc, y ya la salida de todo lo redirecciono a file.txt, lo que hemos visto antes que nos proporciona este comando, bueno, ese grupo, ¿no?, de comandos, será escrito en este archivo. Bueno, ya está. Y ahora vamos a ver efectivamente que esta información ha sido escrita aquí. Estos son los contenidos del archivo y es exactamente lo que nos proporcionaba la combinación de estos dos comandos. La idea es, vamos a tener un programa al que llamaremos padre, que va a crear dos hijos. El hijo 1 ejecutará ls con la opción "-l" y el hijo 2 ejecutará wc y además escribirá la salida en un archivo de texto, file.txt. Bien, el hijo 1 y el hijo 2 se comunicarán a través de este pipe. Entonces, ls-l, por defecto el comando ls, va a volcar su salida al standard output. Y lo que queremos es que no se envíe por ahí, sino por nuestro pipe, ¿vale? Entonces utilizaremos la función dup2. De esa manera, meteremos en el pipe, escribiremos en el extremo de escritura la salida de este programa y a la salida del pipe tendremos esa información. Entonces, en el hijo 2, que ejecuta este wc, queremos hacer que lo que salga por el pipe entre como input de entrada al programa wc. Por defecto, en el programa wc, su input de entrada es el stdin, el standard input. Entonces, volveremos a utilizar la función dup2 para redireccionar lo que sale por el pipe. Lo queremos enviar a standard input, que será la entrada del wc de ese programa. Bien, entonces es importante en los pipes cerrar bien los extremos no necesarios, ¿no? Entonces el hijo 1 va a escribir en el extremo de escritura, este. Entonces cerraremos el extremo no necesario, que es el de lectura. El programa wc heredará los dos file descriptos abiertos. Aquí lo he puesto del pipe, ya que los hijos heredan los file descriptors del padre, ¿vale? Se heredan los dos abiertos. Entonces, él tiene que utilizar el de lectura para leer, pero cerrará el de escritura.
Bien, finalmente lo que nos ha proporcionado WC tras procesar esa información, por defecto WC vuelca esa información en el estándar output, en esa salida, y lo que queremos es escribirlo en nuestro archivo de texto. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar de nuevo la función dup2. ¿Para qué? Lo que antes nos salía por el stdout se escriba en un archivo, y para eso utilizaremos el file descriptor de este archivo, ¿vale? Bueno, previamente podemos utilizar la función open para abrir ese archivo, y la función open nos devuelve un file descriptor. Bueno, tengo el programa escrito, así solamente lo tengo que explicar. Además, lo he subido a GitHub, está aquí en While True Then Dream, y en la carpeta Examples C Linux User Space, y este ejercicio en concreto se llama así, exerc2proc1pipe.c. Bien, y el código se encuentra aquí. Bueno, todos los includes que necesitamos se pueden mirar en el Linux Programmer Manual, ¿no? Por ejemplo, para utilizar la función dup deberemos poner este include, y eso lo podemos mirar aquí. Bien. Bueno, voy a definir dos constantes. Una es el readEnd, es el índice del extremo de lectura del pipe, que tendrá el índice 0 en ese array de 2 posiciones, y el writeEnd será el índice 1 de ese array de file descriptors de 2 posiciones. Vale, además voy a definir el nombre de un archivo que se llama file.txt, que es donde vamos a escribir el output final, ¿no? El resultado de esa operación de esos dos comandos. Será aquí, este archivo debe existir y se va a encontrar en el mismo directorio en el que estamos ejecutando el programa. Vale. Bueno, tenemos la función main, que nos devuelve como siempre un entero, y bueno, los argumentos de entrada en este programa no los voy a utilizar. Aquí podría poner void, pero lo dejo así. Bien, defino un array de 2 posiciones, que será el array de file descriptors. El file descriptor del extremo de lectura, índice 0, y el de índice 1 de escritura para el pipe. Y otro file descriptor al que llamo fd2, que será ese file descriptor correspondiente a este archivo. Vale, 2 enteros, uno llamado status, para realizar al final ese wait que hace el padre para cada uno de los hijos, y otro entero, el PID, que será el identificador del proceso de los hijos. Vale, en primer lugar llamo esta función pipe, y como argumento el array de 2 posiciones de file descriptors. Vale, esta función va a crear un pipe y nos devolverá este array relleno con los file descriptors correspondientes. En segundo lugar, vamos a crear el primer hijo. Bueno, hacemos un fork que nos devuelve el PID. Si ese PID es 0, eso significa que se está ejecutando el hijo. Bien, el hijo 1 va a ejecutar esto, el ls-l. Bueno, en primer lugar, como hemos indicado antes en el dibujo, debemos cerrar los extremos no necesarios del pipe. Vale, el hijo 1, ls-l, va a escribir en el extremo de escritura del pipe. Entonces necesito cerrar el extremo de lectura, el del índice 0. Vale, aquí está. Cierro el extremo de escritura. Y ahora, para que este comando, el ls-l, que por defecto escribe en el estándar stdout, quiero que me escriba aquí, en el extremo de escritura del pipe, ¿verdad? Entonces utilizamos esa llamada al sistema, el dup2. De manera que cuando el programa ls-l vaya a escribir,
quiere escribir en este file descriptor esté escribiendo en el extremo de lectura de, perdón, en el extremo de escritura del pipe. Bueno, en siguiente lugar voy a cerrar este file descriptor, el fd1, y llamo a la función xclp con estos argumentos, ¿no? El programa ls está en el directorio bin, lo llamo con el argumento -l y en último lugar se pone un null para indicar que no ponemos más argumentos. Vale. Bueno, no lo he dicho, pero creo que lo he dicho antes. El padre ha creado el pipe, entonces se abren el extremo de escritura y de lectura si es que todo funciona bien, y los hijos heredan esos file descriptor abiertos, ¿vale? Por eso es tan importante cerrar lo que no necesitamos. Bueno, entonces este es el código del primer hijo. Ahora el else, ¿no? Aquí teníamos si el PID es 0 se está ejecutando el hijo, ahora se está ejecutando el padre. Bueno, el padre no necesita tener abierto el extremo de escritura y lo cierro. El siguiente paso es crear un segundo hijo, ¿vale? Que será concretamente el que nos ejecute el programa wc y además el word count, y además nos escriba el resultado en el archivo .file.txt. Bien, creo el segundo hijo y, bueno, como hemos dicho, el hijo va a heredar el extremo de, ahora mismo, de lectura del pipe. El padre ha cerrado el de escritura, entonces el hijo va a heredar solo el de lectura abierto. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrir este archivo, el file.txt, que es donde vamos a escribir las cosas al final. A ver. Bien, bueno, aquí estamos de nuevo, perdón, en el hijo 2. Si el PID es 0, es un hijo. Vale, abrimos ese archivo con la función open. Primer argumento, el nombre del archivo, es la constante, y bueno, la ruta, y en el segundo el modo de apertura, solo de escritura. Vale, si esta función tiene éxito, nos devolverá el file descriptor de ese archivo. Vale, ahora vamos a llamar a dup2 de manera que, bueno, este programa, el programa word_count, por defecto toma su entrada de stdin, pero lo que queremos es que tome la entrada, o sea, tome como entrada el programa lo que salga por el extremo de lectura del pipe. Para eso utilizamos la función dup2, ¿no? Y cuando el programa wc intente leer desde file descriptor, en realidad esté leyendo del extremo de lectura del pipe. Vale, cierro este file descriptor porque ya no lo necesito. Y la siguiente operación es, a ver, vuelvo al dibujo. Bien, por defecto el programa wc escribe en stdout y lo que queremos es que escriba aquí en el archivo de texto. En la consola se lo hemos indicado con este simbolito y nosotros, para hacerlo de manera programando, lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo el dup2 para redireccionar, ¿no? Que en lugar de escribir aquí en este file descriptor, escriba en el file descriptor de nuestro archivo abierto. Para eso usamos este dup2 y diciéndole, lo que vayas a escribir en este file descriptor, en realidad escríbemelo aquí. Bien, y ahora ese hijo va a ejecutar el programa wc que está en el directorio user y debajo en el subdirectorio bin. Vale. Y no le vamos a introducir ninguna opción. Bueno, en último lugar se sigue ejecutando el padre y vamos a cerrar ese extremo read end, que ya no es necesario. Y para finalizar aquí se vuelve a ejecutar, se sigue ejecutando el padre, un wait para cada uno de los hijos. Hay 2, así que 1 y 2 waits. Y devolvemos 0. Bueno, compilo el programa y al ejecutable lo voy a llamar mi programa, myprog. Bueno, en primer lugar voy a ejecutar el ls-l así desde el terminal directamente y vemos el resultado,
que es este, ¿no? Entonces ahora cuando ejecute el programa myproc, lo que vamos a ver es que este resultado se escribe en un archivo llamado file.txt. Primero voy a crear ese archivo txt. Ya está, creado y vacío. Entonces, ahora ejecuto myproc. Si todo ha salido bien, deberíamos tener este número dentro de este archivo. Vale, vamos a leer los contenidos con cat. Y claro, no me había dado cuenta yo de esto. El resultado no es el mismo porque al crear este archivo hemos cambiado el número de líneas, o sea, el resultado al hacer ls es diferente. Lo voy a volver a hacer, ahora sí que debería salir lo mismo, ls menos l wc. Ahora sí, claro, si creo un archivo cambia este resultado. Bueno, ya.